la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. En el relato de Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 26, podemos encontrar la historia del anuncio del nacimiento de Jesús hecho a María. María era una israelita judía fiel a Dios. Cuando a ella se le reveló que iba a ser madre del Señor Jesús, ella tomó con responsabilidad este cometido que le estaban poniendo sobre ella. Cuando el Señor Jesús nació, María y José habían ido al templo para ofrecer en el 8º día una ofrenda por su primogénito. Cuando ellos llegaron al templo, el sacerdote que hizo el ritual no reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, sino como un niño normal. Jesús vino a este mundo y nació como un niño, así como nacen todos los niños. Sin embargo, en su niñez, la primera maestra que Jesús tuvo fue su madre. El Espíritu Profecía menciona que él aprendió en las rodillas de su madre, y la educación en ese tiempo era mayormente oral, pero los niños judíos, los jóvenes judíos, aprendían también a leer los rollos de la ley, que era en ese tiempo pues el Antiguo Testamento. Esto también habla muy bien de sus padres. María fue su primera maestra. A pesar que Jesús no fue a las escuelas rabínicas, él había aprendido desde su juventud a amar a Dios. Desde la más tierna edad, a los niños judíos se les había dado a sus padres indicado que deberían ellos aprender del amor de Dios y de su ley, y que la ley de Dios era un reflejo del carácter de Él, y que si se grababa en la mente y en el corazón, la imagen de Dios podría reflejarse también en su alma. Así que la responsabilidad que María tomó en enseñarle al Señor Jesús desde una tierna edad, y luego el Señor Jesús desde pequeño también, al haberse relacionado con su padre, estudiando por sí mismo las Escrituras, eso fue la base para que él pudiera soportar toda una vida de tentaciones, y posteriormente que él pudiera ir al templo, hablar con los doctores de la ley, y que ellos se sorprendieran del conocimiento que este niño tenía, porque el mismo Dios le había enseñado. Porque a pesar de que él no había ido a las escuelas rabínicas, él sabía leer, y él por sí mismo estudiaba la palabra que él mismo había mencionado antes en el Éxodo. Entonces podemos ver que nuestra responsabilidad para con los niños es enseñarles, y que ellos puedan enamorarse de un Dios que los puede guiar en su vida, así como Jesús fue guiado en cada paso y pudo cumplir la tarea que tenía, que era venir a este mundo a salvarnos del pecado y morir por nosotros. ¿Qué no debemos de olvidar? Dice ahí en Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Esa es la clave y el fundamento del carácter. Todo niño nace con un cerebro para recibir información. Entonces todo padre tiene que pasar la información que ellos tienen, que son sus principios de vida. Y ese conocimiento tiene que integrarse a la vida del niño. ¿Cómo hacerlo? Dice en Deuteronomio 6, la repetirás a tus hijos estando en casa, andando por el camino, cuando te levantes al acostarte. Aquí se pide una repetición clara e incisiva. Los padres tenemos la pesada responsabilidad de instruir día tras día a los hijos en asuntos del deber y de su vida futura. Los padres tendrán que estudiar y analizar la manera de aprovechar los mejores años del niño. Entonces dice, repite a tus hijos, enseña a tus niños los principios y valores que están en tu corazón. Es la mejor manera de no olvidar las enseñanzas de Jesús. Tenemos un claro ejemplo en la vida de Jesús. Jesús no fue a las escuelas, Jesús no fue con los rabinos. Jesús, su madre, dice, su madre fue la encargada de criarlo, de enseñarle los principios de vida para vida. Feliz sábado tengan todos ustedes, hermanos. Lección número 2, titulada La familia. Vemos el versículo de memoria que dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Si nos podemos pensar más ampliamente, el Padre de todos es Dios, y Él es el que nos da instrucciones a los humanos de manera general. Empezamos con un análisis de la primera familia y de lo que los primeros padres, que son Dios, el padre de Adán y Eva, tuvo que haberles enseñado a sus hijos, y cómo la libertad de elección también juega un papel en la enseñanza. Sabemos de que Dios visitaba a Adán y a Eva de manera muy frecuente, porque en el relato bíblico, si somos un poco audaces y damos atención, vemos de que nos da a entender de que Dios visitaba continuamente a Adán y a Eva, ¿no? Y en el momento en que ellos desobedecen la instrucción de Dios, es cuando la humanidad cae en desgracia. Al tener a Adán y Eva a su primera familia, ellos estaban a sus primeros hijos, ellos estaban muy contentos de que haya sido varón. Dice que Eva estaba muy agradecida de que fuera varón, porque la promesa había sido de que de ella nacería alguien que destruiría a la serpiente que les había engañado y les había hecho caer a la humanidad en desgracia. Desafortunadamente, a pesar de que las enseñanzas que ellos les brindaron a sus hijos, que fueron a Caín y Abel, porque sabemos que a los dos les enseñaron a adorar. Sabemos por el espíritu de profecía que ellos adoraban a la entrada del jardín del Edén. Por eso la Biblia señala muy puntualmente que Dios puso un ángel con una espada para que no pudiesen entrar. Y las enseñanzas que ellos les daban era tan directa que Adán les señalaba a ellos el jardín de donde habían sido expulsados. Y ellos habían recibido instrucciones de cómo adorar a Dios. Dios mismo les había enseñado a Adán y a Eva cuál era la forma correcta de adorar, ¿no? De ofrecer un cordero que era símbolo del sacrificio que Cristo iba a ofrecer. Ya bien dice Génesis 3:21 que Dios, el Señor, les hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió, ya que los recubrió con esas pieles de animal que simbolizaban la justicia de Cristo, ya que su justicia propia de la humanidad había sido arrebatada cuando ellos se vieron desnudos al no seguir la instrucción de Dios. A su vez, ellos les enseñaron a sus hijos la forma en que se debía de adorar. Y más adelante vemos en la lección y en la historia que es a libre elección siempre de cada ser humano el hacer caso a la dirección de los padres. Vemos también el ejemplo de Jesús y cómo sus padres fueron elegidos, tanto María como José, por ser
un hombre y una mujer obedientes a los mandamientos de Dios, leales, y ellos obedecieron a toda instrucción que divinamente se les proporcionó. También, al saber que era un niño especial, ellos pusieron todo su empeño para poder educar a Jesús en sus primeros años. Sabemos que por la Biblia que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, así que no solamente contó con la instrucción temprana de sus padres, que tenían mucho interés en él, sino también que al estar lleno del Espíritu Santo, era dirigido por Dios, así como cada uno de nosotros podemos serlo, ya que como Jesús dijo más adelante, recordando una profecía anterior, que todos tus hijos serán enseñados por Dios, y es la oportunidad que tenemos también nosotros, que por medio del Espíritu Santo ser instruidos y dirigidos. Dice unos versos en la Biblia que si nosotros quisiéramos escuchar la voz de Dios, podríamos saber en qué momento ir a la izquierda y en qué momento ir a la derecha. También veíamos acerca de las enseñanzas que podemos tener de la instrucción que Moisés les dio al pueblo de Israel de cómo debían educar a la familia, los padres y las madres israelitas, que era primordial recordarles las normas y mandatos que Dios había instruido a la humanidad, y que esas normas y mandatos han estado vigentes desde entonces hasta ahora y siguen siendo vigentes para que la humanidad y el ser humano puedan ser felices. El ser humano no puede alcanzar la felicidad sin hacer caso a las instrucciones de Cristo, y es que los 10 mandamientos son la base de los estados y los gobiernos que tenemos ahora. Claro, han ido desarrollándose de forma distinta a través de la historia, pero si nosotros analizamos las palabras de Jesús que están en el Evangelio, la respuesta que le dieron a Jesús y lo que dice Deuteronomio 6 nos engloba los mandamientos como el amor de todo corazón a Dios y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Porque son dos áreas muy importantes. En resumen, la lección de esta semana habla acerca de la importancia de la educación en el hogar. Jesús fue educado por sus padres, no fue educado por la escuela de los rabinos, y fue lleno del conocimiento y sabiduría de Dios. Jesús creció en un lugar humilde, ya que era un ejemplo para nosotros de que no es necesario tener acceso a recursos para poder contar con una educación que sea para la eternidad. También podemos aprender de la vida de Jesús, que fue y utilizó una herramienta que es la naturaleza, que hasta el día de hoy todos podemos tener al alcance para tener una educación celestial. Jesús también fue educado en todas las áreas de la vida, como podemos ver en Lucas 2:52. Era un niño que crecía en gracia para con Dios y los hombres. Como punto número 2 general, las responsabilidades de los padres en la cuestión de la educación. La responsabilidad de los padres es enseñar el camino que los hijos deben de andar, tal como dice Proverbios 22:6. También otra responsabilidad de los padres es disciplinar a los hijos, como podemos ver en Efesios 6:4. Pero más que nada, el padre tiene que dar ejemplo a sus hijos, tal como podemos ver en Deuteronomios 11:19. Y es que, como nos recomienda Moisés, la repetición de enseñarles en la mañana, en la tarde, durante el camino a los niños, es que la repetición nos lleva a la acción. Tenemos una gema que es muy interesante. Dice: sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, como asimismo de la ulterior. Y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal antes de aceptar las responsabilidades de la paternidad y la maternidad. Los hombres y mujeres
deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico, deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y de la educación moral. La cooperación debería empezar con los padres en el hogar. Comparten la responsabilidad de la educación de los niños y deberían esforzarse constantemente por actuar juntos. Una invitación que es la que se nos hace de manera amplia a todos es: entréguense a Dios y pidan la ayuda para sostenerse mutuamente. Y creo que esta es la lección que al finalmente debemos de tener: entregarnos a Dios, seguir su instrucción y dirigir a los niños y jóvenes para que tengan una educación para la eternidad. Que tengan un feliz sábado y espero que podamos disfrutar de la próxima lección número 3. Hasta luego. Un día Dios te llamará ante su trono blanco. Los libros se abrirán frente a tu nombre. Un día Dios preguntará por lo que nos ha dado, por cuántas cosas puso en nuestras manos. Dirá: ¿y dónde están los que te di? Dirá: ¿y dónde están los que te di? ¿Dónde están los hijos que te di? Aquel tesoro que has recibido y la mujer que puse junto a ti. ¿Por qué no están aquí contigo? Dime, ¿dónde están los que te di? Dios nos ha dado su heredad, una familia que cuidar, aquel jardín que Dios nos ha entregado. Ahora es tiempo de luchar por los que más amamos. Aún la gracia está de nuestro lado. Dirá: ¿y dónde están los que te di? Dirá: ¿y dónde están los que te di? ¿Dónde están los hijos que te di? Aquel tesoro que has recibido y la mujer que puse junto a ti.